San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Hoy lo último que alcancé a hablar con el pastor, me dijo que habláramos sobre la oración. Vamos a hablar sobre la oración en el día de hoy. Vamos a observar el poder de la iglesia en Juan capítulo 9. Vamos a hablar de la grandeza del pueblo. Juan capítulo 9. Ya estamos ahí y vamos a analizar la unción y el poder del rebaño a través de la oración. Juan capítulo 9. Ya estamos, cuando todos estemos ahí les doy el verso. Juan capítulo 9. Dice la palabra en el versículo, vamos a leer el 31 nada más. 31, 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias, Dios, por esta reunión, por tu misericordia, porque nos sostienes. Hoy volteamos la cara a la Biblia, Dios Señor. Es tu palabra la que convence, la que edifica, Dios Señor. Por favor, pastoréanos, enséñanos, instrúyanos, por favor. Desbarata mi orgullo, mi vanidad, mi mentira, todo lo que no es tuyo, Dios Señor. Háblanos, aquí está tu pueblo. Nos disponemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esos los que les gusta anotar, de pronto los que tienen libretica. Los 3 pilares de la oración. Así se llama la enseñanza de hoy. Los 3 pilares de la oración, y vamos a estar en el texto como cabecera, Juan capítulo 9:31. El tema más grande, el tema más gigante que agranda a la iglesia, que le da crecimiento a la iglesia, que le da fuerza a la iglesia, que le da unción, que la abriga de poder, se llama la oración. Amén. Ese es el tema más grande, más sobrenatural. Vamos a hablar sobre la oración y la enseñanza se llama los 3 pilares. Y vamos a observar y analizar los 3 pilares fundamentales que tiene la oración. Primero, confesión. Segundo, petición. Y tercero, adoración. 3 pilares fundamentales que tiene la oración. Primero, confesión. Segundo, petición. Y tercero, adoración. ¿Cómo así que primero en la oración va la confesión? ¿Por qué? Pues vamos a mirarlo por la Biblia, vamos a leer el primer texto. Dice, en el versículo 31 de Juan 9, dice: y sabemos que Dios no oye, oído la voz, Dios no oye a los pecadores, lo dice la Biblia, no los escucha, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a ese oye. Está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a hablar que la primer parte en la oración, aquí y en Capernaum, se llama la confesión. En la oración, el primer paso, la confesión. Lo primero que debe hacer usted, cuando usted se arrodille y cuando usted vaya a clamar al Señor, el primer paso debe ser la oración, la confesión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces debe haber la confesión. Ese es el primer pilar. Hay muchísima gente, hay que tener mucho cuidado porque hay muchísima gente en la iglesia que es sorda y que es muda. Oyen, ven, hablan físicamente, pero no escuchan la palabra, no la retienen, no cantan, no oran. ¿Qué será eso? Y el Señor dice que saquemos a esas personas al frente y hay que confrontarlas y preguntarles: ¿usted por qué no ora? Es necesario que la persona empiece a confesar su pecado. Orar ya sabemos todos que es hablar con el Señor. Y es importantísimo que aquí todos abran la boca para orar y para confesar el pecado. Porque hay gente que es muda, tienen boca, hablan, tienen oído, pero no oyen y no hablan. Vamos a observar el texto de Romanos capítulo 10. Romanos
Eso es Nuevo Testamento. Antes de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 9 para darle soporte a lo que acabo de decir. Que hay gente en la iglesia que ve, que tiene oídos, que tiene ojos, que tiene oídos, oye, que tiene boca, pero no hablan, no confiesan. Dice el versículo 9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este es el texto para los sordos y para los mudos. Nunca les vaya a olvidar ese texto, Romanos 10:9. Que si confesamos con nuestra boca, es que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. A veces en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchos grupos encontramos hermanitos que son metodistas. ¿Sí saben cuáles son los metodistas? Los metodistas son los que quieren ganarle al Señor de mente. Que de pronto el pastor dice vamos a orar y se quedan callados así y no abren la boca para orar. Esos son los metodistas. Buenas tardes. Quieren solo meditar y no abren la boca. Y esos son los que nunca crecen. Son los que nunca se levantan. Y nunca se apartan del pecado. Es muy importante que usted confiese su pecado y realmente abra la boca para orar. Que Dios nos guarde y nos empiece a ejercitar en la oración. Porque los que se quedan callados en la oración nunca se van a levantar, nunca se van a crecer y nunca se van a apartar del pecado. Por eso observamos los 3 pasos gigantes y que son muy importantísimos, los 3 pilares de la oración. El primero es la confesión. Estamos hablando de la confesión en Juan 9:31 que dice que Dios no oye a los pecadores. Y el primer paso en la oración, ya saben, aquí en Capernaum se llama la confesión, que es el arrepentimiento, para que se abran los cielos. En el momento que usted confiesa el pecado, se abren los cielos, porque el pecado es una interrupción entre Dios y los hombres. ¿Ustedes saben qué es un muro de contención? Los que saben de construcción. Un muro de contención es algo muy grueso, hecho en concreto, que no permite que pase una persona o un animal o quizás el agua. Resulta que cuando tenemos el pecado, hay un muro de contención ahí, que no permite que la oración pase el techo, llegue al Señor. Eso significa un muro de contención, que detiene la comunicación con el Señor. Eso significa. El enemigo no puede, en el momento que usted confiese su pecado, el enemigo no detiene la oración, no puede detener la unción del Señor, no la puede detener. Cuando usted confiesa el pecado, en el momento que usted confiesa, se cae el velo se cae, se desbarata todo eso y la oración llega al Señor. Es importantísimo. El primer ejercicio en la oración se llaman las rodillas. Nunca se les vaya a olvidar. Las rodillas es el símbolo de humillación al Señor. Vamos a buscar el soporte en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 7. Vamos a observarlo. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas capítulo 7. Vamos a analizar y a observar el texto número 14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor. Estamos hablando del primer pilar de la oración, que es la confesión. Y les dije que el primer ejercicio de la confesión se llama las rodillas. Las rodillas. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En Juan 9:31 dice que no oye a los pecadores. Pero después de confesarlos, y si cumplimos estos 4 pasos de Segunda de Crónicas 7:14, él dice, yo oiré. Entonces, cuando ustedes quieran entender y quieran saber qué debe hacer usted
para que Dios los escuche realmente, ustedes van al texto de 2 Crónicas 7:14. Ay, yo quiero que Dios me escuche, ¿qué debo de hacer? Pues él dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Ahí ya saben qué deben hacer para que Dios los escuche. 2 Crónicas 7:14. Entonces, dentro del inicio de la oración vamos a observar 4 pasos imprescindibles. 4 pasos. 4 pasos imprescindibles, los que están anotando en la oración. Estamos hablando de la confesión, que es el primer pilar. El inicio de la oración debe operar, importantísimo, estos pasos imprescindibles de 2 Crónicas 7:14. Ese texto es clave. Y el primero debe ser las rodillas. El primer paso. En la confesión, el ejercicio es las rodillas. Deben doblarse las rodillas porque es el símbolo de humillación. Hay una fraseología del pastor, la he escuchado mucho de él, del pastor Gildardo, dice que el hombre de Dios es más grande de rodillas que de pie delante de Dios. Hay iglesias llenas, pero sin unción. ¿Sí han notado eso? Iglesias llenas, pero no tienen unción. No tienen la presencia del Señor. Porque no oran, porque no doblan sus rodillas. Y eso es gravísimo. Hay iglesias llenas que buscan, pero no claman ni gimen. Grandes, iglesias grandes, que no. Y muchas de ellas les tocó cambiar la oración por dinámicas y estrategias. En el norte hay una iglesia que el primer paso no es la oración, el primer paso de ellos es obras de teatros. Ponen a hacer obras de teatros a los líderes, como payasaditas, y ya después pasan a la palabra, no oran. Les tocó reemplazar la unción del Señor por cosas que Dios aborrece, que son las dinámicas, las estrategias. El primer paso se llama la oración. Y el ejercicio son las rodillas con la confesión, para no cambiar eso. Ellos lo hacen para que la iglesia, el pueblo no se les vaya. Ponen iglesiotecas, luces, dinámicas y un poco de situaciones. Y la iglesia se está llena, pero no tiene la unción del Señor. Sin poder, sin milagros, está raquítica. Decía el libro de oración que leía que si llegara el médico forense dictaminaría que la iglesia murió por causa de una asfixia en el tubo de la oración. Más o menos diría así, porque no oran, porque no buscan, porque no claman. Entonces ya sabemos que el primer paso se llama la confesión, y estamos hablando de la confesión. Dentro de la confesión está el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darle dolor y vergüenza de haber ofendido al Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vean, todos, miren, vean, aquí todos, vean. La cerviz al piso. Se hace necesario que la cerviz vaya al piso. Usted hace un inventario de pecados, mínimo de 3 horas, confesándole al Señor todo lo que ha hecho en su vida, para que ese muro de contención se desaparezca y su oración pueda llegar al cielo y se abran los cielos. Amén. Con lloro, con clamor, con lamento. ¿Sí lo han leído en Joel 2:12? Hasta con dolores de parto, dice la palabra. Vamos a leerlo, Joel 2:12. Joel 2:12. Antiguo Testamento. Joel está después de Daniel, Oseas. Ahí sigue Joel. Capítulo 2, los que están anotando, capítulo 2, versículo 12. Joel 2:12. Daniel, Oseas, Joel. Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Tres pasos importantísimos. Primero, con ayuno. ¿Qué es el ayuno? Isaías 58 dice que es pues el ayuno que yo escogí para quitar ligaduras de impiedad. El ayuno no es para pedir cosas, el ayuno es para quitar, dice Isaías 58, ligaduras de impiedad. ¿Sabían ustedes que lo primero que quiere quitar el Señor son las ligaduras de impiedad? Estamos llenos de impiedad y el Señor las quiere quitar. Para eso es el ayuno según Isaías capítulo 58. Si no han leído, es pues el ayuno que yo escogí para quitar ligaduras de impiedad. Ese es el ayuno. Convertidos a mí con ayuno, con lloro. En la oración debe haber un mar de lágrimas en el piso. Deben chorrear moquitos en la oración. Debe haber un lloro. Dice que con lamento. El lamento son unos gritos
El lamento son como un grito por haber ofendido al Señor, de arrepentimiento. Ese es el lamento. Convertidos a mí con ayuno, lloro y lamento. Dice que con dolores de parto. Vamos a mirar Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Nuevo Testamento. Va después de Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, ahí sigue Gálatas. Capítulo 4. Este ejemplo que les voy a dar es maravilloso. Oído las madres, las que son mamás. Este texto es para ustedes de la oración. Gálatas capítulo 4. Versículo 19. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Dice: hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolores de parto. ¿Cómo así que dolores de parto? Las que son mamás y tuvieron hijos, ¿se acuerdan ese dolor, ese sufrimiento cuando nacía? Ese grito que salía de usted por ese sufrimiento, por esos dolores de parto. Así tiene que ser la oración, con esos dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado. Dice la palabra del Señor. Ese es. Estamos hablando apenas de la confesión. Y vamos a tocar que la confesión es primeramente y únicamente con Jesucristo, con nadie más. Ojo, con Cristo. Primera de Juan. Vamos a leerlo. Estamos en la confesión. Son 3 pilares y apenas estamos en la confesión. Primera de Juan. Está Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y ahí sigue Primera de Juan. Capítulo 1. Perdón, no es Primera de Juan, es Juan. Evangelio según San Juan, me perdonan. San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1. Y vamos a leer el verso 29. Dice la Biblia. 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer un hincapié sobre el pecado. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón para que no se vaya la pasión por el pecado? Una cosa es el pecado, pero otra muy diferente es la pasión que hay por el pecado. Póngase usted ahí quieto, analizar. ¿Cuál es la razón para que no se vaya la pasión? Es que lo más grande no es el pecado, sino la pasión que hay en el pecado. Es que es un deseo, es un anhelo por pecar. Y hay una pasión ahí viva. El día que usted confiese con el corazón al Señor, llorando, clamando, con un verdadero arrepentimiento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado y quita la pasión, dice la Biblia. Lo acabamos de leer en Juan. Nunca se les vaya a olvidar ese texto. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Juan el versículo 9, 1:9. Ahí mismo. Perdón, en Juan. No Primera, sino Juan. Dice: no era la luz, sino para que se diese el testimonio de la luz. Este no era el texto. No, sí, es 29. El 29. El que leímos. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que no solo nos perdona, es muy importante entender eso. No solamente nos perdona, sino que nos quita el pecado y la pasión. Cuando Dios hace algo, no le deja la pasión. No solamente le quita el pecado y le deja la pasión. Le quita las dos, le quita el pecado y le quita la pasión. Le quita el hombre, le quita todo. La pregunta es: ¿cuál fue el daño que hizo Satanás? ¿Cuál fue el daño que le hizo al hombre? ¿Qué le enseñó al hombre Satanás? Pues le enseñó a robar, le enseñó a mentir, le enseñó a engañar, a pecar, le enseñó a robar, a pelear, a ser envidioso, arrogante, prepotente, a ser burlón, al alcoholismo, al vicio. Eso fue lo que enseñó Satanás. Y también convirtió al hombre en un instrumento para matar, robar y destruir. Satanás. Que Dios nos ayude a todos. Por esta razón,
Se deben acabar entre la iglesia, entre los hermanos, se deben acabar los pleitos, las contiendas se deben desaparecer. En la misma iglesia, hay iglesias que dentro de la iglesia los mismos hermanitos se pelean, entre los mismos hermanos, y eso debe acabarse entre nosotros, porque eso interrumpe la comunión con el Señor. Los pleitos, las peleas, las contiendas, todo eso debe acabarse. Ahora sí, ahora sí vamos a Primera de Juan. Es que me había salteado, pero es Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 1. Y este es el texto, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí ya está el texto que les decía, que no solamente quita el pecado, sino que lo limpia. Es que el Señor Jesucristo no solamente restauró el alcohólico, le quitó la pasión por el alcohol. No solamente le quitó el pecado al ladrón, sino le quitó las ganas de seguir robando. Y así mismo con la prostituta, con el homosexual, con el drogadicto. Él no solamente los perdona, no les quita lo malo, sino que les borra la pasión. El Cordero de Dios, y aquí lo acabamos de leer, dice: y nos limpia de todo pecado. Grande, hermoso y maravilloso. Vamos a mirar San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 9. Este fue el texto de cabecera, ¿no? Ojo con este texto porque es el de cabecera y es uno importante. Dice: y sabemos, dice la palabra del Señor, San Juan 9:31, que Dios, San Juan, capítulo 9, versículo 31. Ese es el texto de cabecera con el que se abrió la enseñanza. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye y hace su voluntad. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los tres pilares de la oración, y ya vimos que el primer pilar es la confesión. Ya hablamos de la confesión, ya sabemos que no podemos confesarnos ni con el mejor amigo, ni con el confidente, ni con la pata de la cama, ni con la almohada, sino es directamente con Jesucristo. Ahí vuelan sacerdotes, vuelan padres, vuelan pastores, vuelan todo. El único que usted debe confesarle es al Señor Jesucristo. Eso es algo que ustedes ya lo tienen claro, pero es maravilloso replicarlo. Entonces, Juan 14. Vamos a mirar el segundo pilar, los que están anotando. Segundo pilar, primero fue la confesión. El segundo, la petición. Y el tercero, la adoración. Ahora vamos a mirar el segundo, que es la petición. El primero fue la confesión, ya lo desglosamos. Segundo, la petición. Y vamos a mirar el texto de soporte, Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 14. ¿Ya estamos en el capítulo 14? Vamos a leerlo el 12 y el 13. Dice la palabra de Dios. 12 y 13. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estamos observando los tres pilares de la oración. El primero fue la confesión y este es el segundo, la petición. Vamos a hablar de la petición según Juan 14, 12 y 13. Pregunta: ¿qué es lo que usted le está pidiendo al Señor? Póngase usted ahí quieto a analizar, a pensar, ¿qué le está pidiendo al Señor? ¿Qué le pide? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Sabía que la primera persona en la oración, lo primero que debe pedir en la oración es usted? Es usted, debe ser por usted, por su vida. Y ya vamos a mirar por qué según la Biblia. Ya vamos a mirar, algunos piden carros, casas, edificios, universidades, motos.
otros piden por una esposa, otros piden por muchas cosas, pero la Biblia tiene un orden. Yo les pregunto, ¿qué ha pedido usted? Otros que son algunos más espirituales piden por su mamá, por su papá, por sus hijos, por muchas cosas. ¿Por qué les dije que la primera persona debe ser usted? ¿Por qué? Según la Biblia. Es que usted no tiene que pedir nada de lo anterior. Lo primero debe ser usted. El inicio de la oración debe ser, después de haber confesado su pecado, debe ser usted mismo, debe pedir. Usted mismo. Después de haber tenido ese gran arrepentimiento de pecado, ¿no? Entonces, usted debe pedir primeramente por el cambio de su vida en la oración. Lo primero que usted tiene que decirle, Señor, cámbieme. Haga algo en mi vida. Y tiene que pedir las armas del Espíritu. Los frutos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Usted ya tiene la paciencia? ¿Ya tiene la paciencia? ¿Ya tienen dominio propio? Muchas veces oramos por papá y mamá, pero no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio. ¿Ya tienen la fe de capaz de levantar un muerto con la oración? Esos son los frutos del Espíritu, las armas del Espíritu. ¿Qué tal la obediencia? ¿Cómo estamos de obediencia acá en el grupito? Antes de lo material es lo espiritual. Eso es lo primero. Esta es la razón por la cual no hemos avanzado. Porque pedimos, pero pedimos mal. Si la persona no tiene amor, ni siquiera conoce a Dios. Podrá llevar 20 años en el Evangelio. Pero si no tiene amor, está grave. ¿Cómo es que dice el texto, hermano José? Es como címbalo que resuena, creo que es. Creo que es, si no tiene amor. Porque no ha pedido lo necesario para ser cristiano y no se ha convertido quizás al Evangelio. Es muy importante que Dios nos ayude a todos a convertirnos al Evangelio. No a un evangélico más, sino un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Porque hay gente que está en los grupos, está en la iglesia, parece que estuviera militando en el grupo, en la Grey, que estuviera como en los cristianos, pero no, está a kilómetros del Señor, aparenta. Les pregunto, ¿hay fe en este grupo? Debe haber fe, debe haberla. Les pregunto, ¿hay justicia? ¿Cómo estamos de justicia? ¿Somos justos? Obediencia, importantísimo. ¿Qué tal? ¿Ya desapareció la envidia? Debe desaparecer la envidia. ¿Cómo estamos? La arrogancia, ¿ya desapareció la arrogancia, la prepotencia, la altivez? ¿Ya desapareció? La mentira, ¿ya desapareció la mentira? Importante. Las obras de la carne, ¿ya? Importante. Es que vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a empezar a hacer una oración nueva. Una oración que transforme vidas, que transforme corazones. Una oración en el orden, en los 3 pilares, que dé libertad al cautivo, que realmente dé esa libertad por causa de la oración, según el orden. Y empecemos a pedirle al Señor conforme a su voluntad, conforme a la palabra. Y empecemos aquí, a crecer, a conocer la verdad y a conocer las armas espirituales. Ya no pidamos carros, ni casas, ni universidad, ni nada de eso. Ya no pida ni por su papá ni por su mamá. En este momento no. En este momento no. En este momento usted debe pedir las armas espirituales. Espirituales. Importantísimo. Vamos a empezar a orar y el primer paso se llama la confesión. Y el segundo, la petición. Ahí vamos, ¿cierto? Vamos al Señor que haga una cirugía con el bisturí en el corazón y desinfecte el alma. Importantísimo que lo hagamos en la oración, que el Señor lo haga y que desinfecte el alma, porque estamos llenos de muchas cosas que Dios no le agrada. Entonces, que venga con mucha sanidad en el corazón. Imagínese que usted ore por otra persona y que automáticamente llegue sanidad en el corazón por esa persona. Sería maravilloso que venga el Señor con manojos de fe, de amor, de justicia, de fidelidad. Es que yo ya estuve en el mundo, ya conocí muchísimas cosas del mundo y ahí no hay ningún fruto. No se cosecha nada en el mundo. Ya eso no tiene ningún fruto. Y en estos cultos Dios nos sostiene. En estos cultos Dios se mueve en su misericordia, pero en ocasiones en muchas iglesias no hay crecimiento.
Yo veo que hay iglesias que están llenas, pero están raquíticas y no hay crecimiento y los ministerios no afloran. Y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué será eso? Pues porque no hemos pedido lo que es, como conviene. Necesito primero estar cambiado yo. Necesito primero ser libre yo. Necesitamos estar que el Señor haga algo que nos transforme para luego sí orar por otros. Ahí sí llega el Señor y se manifiesta. Muchas veces quisiéramos aprender a clamar y a pedir, pero ya es hora que volteemos la cara a la Biblia y observemos y analicemos los textos y pidamos por la Biblia. Si la Biblia dice que la fe, el justo y la fe, ¿sí han leído ese texto? Que dice, la fe por el justo vivirá. Dice que el justo por la fe vivirá. Pues si la Biblia dice eso, yo quiero justicia y fe. ¿Sí lo han leído? Si la Biblia dice, lo acabamos de leer en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, pues yo quiero humillarme. Eso dice la Biblia, ¿no? Si la Biblia dice que la palabra es pan de vida, pues yo quiero pan de vida. Si la Biblia dice que el hombre sabio tiene dos aspectos, que es pronto para escuchar y tardo para irarse, pues yo quiero ser ese hombre sabio. ¿Sí lo han leído? Yo quiero la paciencia, las armas del Espíritu. Yo quiero tener paciencia, tal vez ya no grito, ya no peleo, ¿cierto? Ya no manoteamos, ya no alzamos los hombros a nuestras mamás, a nuestros papás, ya no peleamos entre hermanos, ¿cierto? Ya tengo el arma del silencio. Una de las armas más grandes del cristiano es el silencio. Sabe callar cuando debe callar. Muchas veces tampoco sabemos pedir. Vamos a mirar los aspectos para aprender a pedir. Estamos mirando la oración. 3 pilares, confesión, petición. Y vamos a mirar los aspectos para aprender a pedir. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Hermano José, por favor, puede leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 6. Amén. Leo palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Amén. El que duda sobre lo que pide es como la onda en el mar, que es echado de un lugar a otro. Hay tres aspectos del hombre en la tierra. El primero se llama la incredulidad, el segundo se llama la duda y el tercero se llama la fe. Vamos a mirar 3 aspectos para aprender a pedir. Hay muchísimos incrédulos que profesan fe. ¿Se habían escuchado eso? Gente que es incrédula y profesan fe, pero están vacías, son personas vacías, y la mayoría de los cristianos están como en la mitad, entre la duda, entre la fe, la incredulidad, y casi todos estamos en la duda, y tenemos que empezar a salir de ahí. Importante, porque quizás no hemos sido procesados y pasados por el laboratorio de Cristo. Es muy importante salir del medio, de entre la incredulidad a la fe, debemos salir de la duda y pasar a la fe. Vimos el texto de la duda en Santiago 1:6. Ahora vamos a mirar quiénes son los incrédulos. Juan 3:18, perdón. Vamos a mirar los incrédulos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 3 y versículo 18. Dice, el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son para los incrédulos, esos son los incrédulos. Vimos en Santiago los que dudan, ahora vimos los incrédulos. Ahora vamos a observar los que creen, los que deben creer. La mayoría de cristianos estamos como en la mitad, entre la incredulidad y la fe estamos en la duda. Y debemos pasar a los que creen. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16.
versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cuando miramos los aspectos para aprender a pedir, el primero es la fe. Cuando miramos los aspectos para aprender a pedir, el primero es la fe. Es que tiene que creer. No debe haber duda. Tiene que creer. Porque el que no cree no le agrada a Dios. Simple. Entonces, en Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Y antes de llevar la ofrenda a tu altar, al altar, reconcíliate con tu hermano. Para aprender a pedir. ¿Listo? 3 pilares de la oración: confesión y petición. Ahora vamos a mirar el tercer pilar. ¿Se acuerdan cuál es el tercer pilar? La adoración. Confesión, petición y adoración. Vamos a hablar sobre la adoración en la oración. La adoración en la oración. Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 4. Vamos a leer el 22 y el 23. Vamos a hablar del tercer pilar de la oración, que es la adoración. Y vamos a ver el texto soporte, que es Juan capítulo 4, versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bueno, estaba el Señor Jesucristo con una mujer en Samaria. Él venía y llegó una mujer samaritana, y ella le dice a Jesús, le dice: mire, es que nosotros tenemos la costumbre de ir a adorar allá, al monte de Sión en Jerusalén. Le dice al Señor Jesucristo eso, imagínense, siendo él la adoración, y él le dice: llegó la hora, llegó el momento en que los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, no estamos en Jerusalén, ni tampoco en el monte de Sión, es aquí, es ahora, es en esta casa, donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, estamos hablando de la adoración. La adoración tiene 3 dimensiones. La adoración tiene 3 dimensiones. ¿La primera cuál es? La adoración tiene 3 dimensiones. La primera es en la carne. ¿Cómo? Sí. En la carne. La segunda, almática. La tercera, en el espíritu. El tercer pilar de la oración es la adoración, y la adoración tiene 3 dimensiones. Primera, en la carne. Segunda, almática. Y tercera, en el espíritu. Bueno, en el espíritu llegaron algunos varones en la Biblia, como Daniel y Juan. ¿Se acuerdan que ellos adoraban, y mientras que adoraban fueron trasplantados y profetizaban y fueron transpuestos y tenían grandes revelaciones y visiones del Señor? Cuando entraban en el tercer paso, en la tercera dimensión de la adoración, que llegaban en el espíritu. ¿Se acuerdan de los fosos de los leones? ¿Quién estaba en el foso de los leones? Él estaba en el espíritu, y el Señor le cerró la boca a los leones. Eso es estar en el espíritu. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Él estaba en el río de Quebar y vio 3 o 2 arcángeles. Eso es estar en el espíritu. Imagínense. La adoración en la carne. Resulta que la persona empieza a orar, y como está en la carne, pues algunos se quedan dormidos, se arrodillan y se quedan en la silla y se quedan dormidos. Eso es en la carne, que se quedan dormidos. Imagínense.
Casi siempre le pasa en todos los cultos. Y esa persona nunca crece, nunca se levanta, nunca se aparta del pecado, porque se queda dormido en la oración. ¿Se imagina? Tremendo, ¿no? Resulta que para pasar de una dimensión a otra, me refiero para pasar, está orando en la carne, y para pasar de la oración al espíritu, perdón, al alma, que es la segunda parte, almática, mínimo 2 horas de oración, para pasar de una dimensión a la otra. Y para pasar a la tercera sí que es más. De la carne al espíritu, mínimo 2 horas. Del alma, perdón, de la carne al alma. Y del alma al espíritu hay que orar mucho más. Más, realmente. Por eso dice la Biblia que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Eso dice la palabra. La persona que empieza a orar en la carne, pues es débil y de pronto se arrodilla y levanta la cabeza y mira al pastor para que el pastor le diga, uy, papacito, le duelen las rodillas, párese, qué pecadito, no, es que no hay valientes en la oración, no hay valientes, debemos ser valientes. Si usted está enfermo, usted le dice al Señor, no me voy a levantar de mis rodillas hasta que me sane, hasta que me quite el cáncer, el sida, las drogas, el vicio, el homosexualismo, lo que quieran, el pecado. No me voy a levantar de las rodillas hasta que me lo quite, así me sangren. Así tiene que ser. Deben haber valientes en la oración. Tiene que haberlo. ¿Alguno de ustedes ha orado 7 horas? Pregúntenle a un pastor que haya orado 7 horas. Pregúntenle, a ver qué pasa. Es que muchas veces queremos grandes bendiciones, pero tenemos oraciones de cunchos. ¿Se imagina? ¿Por qué en Juan 4:22 la Biblia dice que el Señor está buscando adoradores? Pues porque no los hay. ¿Se imagina? Dice porque tales adoradores no los hay. ¿Quién de ustedes ha adorado 3 horas sin parar, sin pedir nada, sin hacer guerra espiritual, solamente adoración? Hermoso, grande, santo, lleno de paz, príncipe de paz, sublime, fiel, eterno. Solamente adorando, mínimo 3 horas. ¿Quién lo ha hecho? Es que en sola adoración, solamente adorando para que toque las fibras del corazón del Señor. ¿Se imagina? Esa fraseología es del pastor Fildardo, hermosa. En solamente adoración. Bueno, dígame en otra cosa. Ya sabemos que el Señor dice en su palabra que no hay adoradores. Por eso los está buscando. Dice, los busco porque no los hay. Os pondré un ejemplo. ¿Usted por qué ama a Dios? ¿Por qué sigue a Dios? ¿Por qué le sirve a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por lo que Él da o por lo que Él es? Por lo que Él es, ¿cierto? Os haré una gran pregunta. ¿Usted por qué ama a su esposo o por qué ama a su esposa? ¿Por lo que Él le trae, por el mercadito, por el arriendo o por lo que Él es? Lo que pasa es que a Dios no se le puede amar por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y cuando se quiten los intereses de por medio, ahí llega la adoración en el espíritu. Cuando se quite eso, realmente. Hay muchísima gente, la mayoría de gente es interesada y no saben adorar al Señor. Es que no es en lo material, ni es en la carne. ¿Oyeron? Se adora a Dios es en el espíritu. ¿Y cómo les enseñaron a ofrendar? Usted no ofrende por recibir más. Usted ofrende por amor. ¿Listo? Y por último, la acción de gracias. Esos están los 3 pilares de la oración. Hay muchísima gente que es desagradecida. Es que usted ya recibió, ya, listo, ¿ahora qué sigue? Gracias. ¿Cierto? Media hora dando gracias, de rodillas, Señor Padre, gracias por lo que me diste. Gracias porque ya tengo el dominio propio. Gracias porque yo tengo las armas del Espíritu, ya tengo la paciencia, ya no soy arrogante, ya no soy prepotente. Media hora dando gracias. Ya soy más justo que antes, ya soy más obediente que antes. Ya, porque se empecinó a pedir las armas del Espíritu. Esas son, ya no riquezas, ni personas, ni plata, ni carros. Yo quiero ser transformado. Ya, y ahora gracias. ¿Cuánta gente hay ingrata? ¿Cuánto pueblo cristiano hay ingrato?
Es que fueron 10 leprosos que el Señor sanó y solo uno se devolvió a darle gracias al Señor. De 100, 10 dan gracias y de 10, uno da gracias. ¿Se imagina? Tremendo, ¿no? Ya hablamos de los 3 pilares de la adoración. Los 3 pilares. Ahora un subtítulo para terminar. Hebreos 10:26. Subtítulo: fieles, constantes y permanentes. Ya sabemos orar, ya sabemos que en la oración va la confesión, va la petición y luego sigue la adoración. Y no se nos olvide la acción de gracias. Hebreos 10:26. Y un subtítulo, los que están anotando: fieles, constantes y permanentes. Hebreos. Tito, Filimón, Hebreos. Capítulo 10. Atentos a esta palabra: fieles, constantes y permanentes. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10:26. Vamos a leer del 26 al 29. Le voy a pedir el favor a la hermana. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Por favor, nos puede compartir Hebreos 10 del 26 al 29, por favor. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrentar al Espíritu de gracia? Amén. 29. Tremenda esa palabra. Vamos a estar atentos. Hermana Jessica, por favor. Esposa Jessica. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Fieles, constantes y permanentes. Dice la palabra, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente. Tremendo. ¿Cómo así? Que voluntariamente. Hay 3 clases de voluntades. Primera, la voluntad perfecta. Segunda, la voluntad permisiva. Y tercera, la voluntad del hombre. Vamos a desglosarlas. Porque si pecaremos voluntariamente, pero existen 3 clases de voluntades. Primera, la voluntad perfecta. La voluntad perfecta es la voluntad de Dios. Es la palabra absoluta y totalitativa. Y es la completa, es la exacta. Esa es la voluntad de Dios. Primer voluntad. La segunda voluntad es la permisiva. Significa lo que Dios permite. Lo que Dios permite. Y la tercera es la voluntad del hombre. O sea, el hombre hace lo que se le da. 3 voluntades de Hebreos capítulo 26, 10:26. Vamos a mirar qué pasa si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Le voy a pedir el favor, tú, por favor, es tan amable. Versículo 29. Vamos a mirar qué pasa si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén.
Mire lo que pasa. Observen el capítulo 29. Dice, vamos a mirar qué pasa. ¿Qué hace la persona cuando peca voluntariamente? Primero, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Primero, pisotea al Hijo de Dios. Dice el versículo 29. Segundo, y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Tercero, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esto pasa cuando pecamos voluntariamente. Primero, pisoteamos al Hijo de Dios. Segundo, tenemos por inmundo la sangre del pacto. ¿Se imagina? Y tercero, hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido. Dice el 26, ya no quedará, perdón, dice el 27. Dice, ya no quedará sacrificios por los pecados. Estamos ahí todavía en el 26. ¿Cómo así que ya no quedará sacrificio por los pecados? Tremendo, ¿no? Quiere decir que ya a esa persona que peca voluntariamente, que peca deliberadamente, ya no le va a servir que al Señor Jesucristo lo escupieron. Ya no le va a servir que al Señor Jesucristo le jalaron la barba. Al que peca deliberadamente después de conocer la palabra, ya no le va a servir que le enterraron una lanza de lado a lado. A esa persona ya no le va a servir que le enterraron clavos en sus manos. A esa persona que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le va a servir ni siquiera la muerte de Cristo. Si peca voluntariamente, la Biblia dice que ya no le quedará más sacrificios por sus pecados. No le servirá que lo golpearon, que lo maltrataron al Señor Jesucristo. No le servirá que lo azotaron 40 veces con el látigo romano en su espalda. No le servirá que le enterraron esos puntillones y le pusieron una corona de espinas. Al que peca deliberadamente, que su sangre fue derramada. Ya no le servirá. Entonces que Dios nos ayude a todos, a todos. La palabra dice en Mateo 12:30. Dice la Biblia, Mateo capítulo 12. Dice el versículo 30. Amén. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se imaginan? Tremendo. Ahora sí nos devolvemos a Hebreos 10:26. 10. Seguimos en Hebreos, estamos ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Estamos hablando de que debemos ser fieles, constantes y permanentes al Señor. Ya hablamos de la oración. Dice el versículo 27 de Hebreos 10, versículo 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que hará devorar a los adversarios. Tremendo. Si usted peca deliberadamente después de haber conocido, después de haber entendido el Evangelio, recibió el Evangelio, creció con el Evangelio, se bautizó, ya tiene una Biblia, ya conoce del Señor, ya ora, ya clama, y de pronto empieza a pecar deliberadamente, dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, el infierno no tiene piso, es un abismo, no tiene piso, no tiene fondo, es por la eternidad. Imagínense, y el abismo en griego es abolión y apolión. Y el adversario se llama Satanás y sus demonios, que son los que atormentan las personas que han de ser condenadas. En Mateo 12:30 dice que el que conmigo no es, contra mí es, dice el Señor. Versículo 28, ahí mismo de Hebreos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ojo porque esto es importante. El que viola la ley de Moisés, resulta que en el Antiguo Testamento el pecado era tan grave que a usted le mataban las vacas, los hijos, la esposa, los becerros, todo. Eso está creo que es en Josué, con el pecado de Acán. Él pecó
y le pusieron al frente a toda la familia, con hijos y esposa, y con piedras los mataron. En el Antiguo Testamento el que pecaba le mochaban un brazo. En el Antiguo Testamento no había sido puesto un intermediario. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios por Jesucristo, que ya hay perdón. Pero, si usted peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no quedarán sacrificios por los pecados. Tenemos que tener muchísimo cuidado y que Dios nos ayude a todos. ¿Listo? Muere irremisiblemente. Que Dios nos ayude a todos. El pecado es un veneno mortal, que lo inyectó la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. ¿Listo? Ese veneno trascendió a toda la raza humana y solamente a un hombre no lo tocó. Y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jeremías, capítulo 4. Jeremías, Antiguo Testamento. Está Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías, capítulo 4. Vamos a leer el verso 22 y 23. Dice la palabra del Señor: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos son ignorantes y son entendidos, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para el bien no supieron. Verso 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Tremendo, ¿no? Ese texto no es necesario ni explicarlo. Miremos Marcos, capítulo 1. Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 1. Versículo 15. Dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1, verso 15. Vamos a hablar del arrepentimiento. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya sabemos que el arrepentimiento es darle dolor y vergüenza de haber ofendido al Señor. Estamos en Marcos 1:15. Ojo, no es remordimiento, porque remordimiento es lo que le dan a los del mundo, ¿no? Una cosa es arrepentirse y otra cosa muy diferente es vivir arrepentido. ¿Listo? Entonces, dentro del arrepentimiento, si usted quiere tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, tiene que tener 3 pasos. Los que están anotando, 3 pasos para el verdadero arrepentimiento, según la Biblia. 3 pasos para el verdadero arrepentimiento. Dentro del arrepentimiento está, primero, perdonar. Segundo, amar. Tercero, olvidar. Para un verdadero arrepentimiento. El perdón es recíproco. Es que yo quiero que Dios me perdone, pero sí, 3 pasos para un verdadero arrepentimiento. Primero, perdonar. Segundo, amar. Y tercero, olvidar. Vamos a hablar del perdón. El perdón es recíproco. Es que yo quiero que Dios me perdone, pero yo no quiero perdonar a nadie. ¿Eso es correcto? Yo quiero que Dios me perdone, pero yo no quiero perdonar a nadie. ¿Eso es correcto? No, ¿cierto que no? Eso es gravísimo. Tiene que haber una reciprocidad. La pregunta, ¿qué les hicieron? ¿Qué sucedió? ¿En qué le ofendieron? Usted tiene que aprender a perdonar. ¿Cómo le agraviaron? ¿Quién le hizo daño? ¿Se imagina? Dígame eso. ¿Quién le inyectó ese veneno? ¿Quién le inventó ese veneno de aspic? ¿Ese sí es su amigo? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero hoy el Señor Jesucristo ofrece una sanidad. Ofrece una solución salvífica. Un camino a la verdad.
Y la salida es perdonar. El primer paso del arrepentimiento es perdonar. Primer paso, la salida es perdonar. En el momento que usted perdona, usted queda libre, total. Dice el Salmo, vamos a mirar el Salmo 91. Antiguo Testamento. Estamos hablando de los 3 pasos del arrepentimiento. Amén. Salmo 91. Y leamos el 14. Amén. Léalo, hermano José, por favor. Amén. Leo palabra santa. Dice la palabra del Señor, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Pues como usted se enamoró de Cristo, como usted ya está enamorado, pues tiene una cobertura del Señor y una libertad total. Total, no es parcial, total. Si realmente se enamoró de Cristo. Y el primer paso del arrepentimiento es perdonar. Segundo, amar. Vamos a hablar del amor. Resulta que Dios nos perdonó y también se olvidó de los pecados, ¿cierto? De nuestros pecados. Y volvimos a ser hijos de Dios. Eso es el amor. Y tercero, olvidar. Por favor, hermano José, Salmo 103, 12. Tercer paso del arrepentimiento. 103:12. Olvidar. Salmo 103, versículo 12. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra del Señor. Cuanto estás lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. Ya saben, los 3 pasos del arrepentimiento genuino. Primero, perdonar. Segundo, olvidar. Y tercero, amar. Jeremías 18. Jeremías 18:8. Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías. Capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Amén. Versículo 8. Dice la palabra: pero si esos pueblos se convirtieren, todos aquí en Bogotá, Colombia, Amén. pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Todos. Si esos pueblos se convirtieren, ustedes y yo debemos convertirnos al Evangelio. Debemos convertirnos del orgullo a la humildad. Ya, hoy todos nos debemos convertir de la altivez a la sencillez. Todos. De la rebeldía a la obediencia. De la burla a la seriedad. Debemos convertirnos hoy, ya. De las tinieblas a la luz. Debemos convertirnos de la maldición a la bendición. De la prepotencia a la humillación. Es hora que ya dejemos las palabras malsanas. ¿Listo? No más palabras malsanas. No más jueguitos. No más palabras sucias. No más palabras impías. O sea, sin misericordia. Palabras groseras. Dejemos ya los jueguitos. ¿Listo? Los cristianos no nos podemos poner con burlas, ni con juegos, ni con palabras de doble ánimo, ni nada de eso. La palabra convertirnos, ¿se acuerdan? ¿Qué significa convertirnos? Como cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Se acuerda esa acotación del pastor Fildardo? El Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, no la convirtió en agua vino, la convirtió en el mejor vino. Y Él no nos lavó con agua sangre, nos lavó con su propia sangre. Eso significa convertirnos. Esa sangre nos lavó de la cabeza a los pies. Fieles, constantes y permanentes. ¿Listo, mis hermanos? Para terminar, oído la voz, para terminar. La fidelidad se prueba de 3 maneras. Perdón, de 2 formas. La fidelidad se prueba de 2 formas. Primero, la obediencia. El que es fiel es obediente. Segundo, por la constancia. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos imprescindibles de la obediencia. Los pasos de la obediencia. Oídos. Escucho, creo, obedezco y obtengo salvación. Escucho, creo, obedezco y obtengo salvación. ¿Se acuerdan de Noé?
Noé creyó, primero escuchó, creyó, obedeció y obtuvo salvación. ¿Listo? Fieles, constantes y permanentes. Fieles a la iglesia, fieles al pastor, fieles al Señor, fieles a sus esposas, fieles a sus esposos y primeramente fiel al Señor. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Siga, oren, por favor. Soy sin voz ya. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra. Padre, gracias Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias Dios por tu palabra. Quiero repetir esta tarde,